Bueno, muy buenos días, jóvenes y señoritas. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Les voy a pedir que no vayan a salirse de la clase porque si se salen, ya no les voy a admitir porque más perjudican, solamente es eso. Ya, bueno, decirles que continuamos con los imperios de la Via Yala. Lo que hoy nos toca ver es la economía, cultura y religión de los incas. ¿Ya? Estamos ahí, es la última parte. Vamos a llevar lo que es la economía de la cultura inca. ¿Ya? La economía en la cultura inca se basaba casi estrictamente en la agricultura y ganadería. Aprovechaban la técnica de los sucacollos, ¿no? Los sucacollos es una técnica con surcos. Aquí en la parte superior tenemos una imagen de un sucacollo que van almacenando agua alrededor y de esa manera es que tienen riego por mucho tiempo, ¿no? Esos son los sucacollos. También aprovechaban los pisos ecológicos, como por ejemplo la costa, puna, sierra y selva, ¿no? Ahí tenemos nosotros un ejemplo también por la extensión tan larga que tenía el imperio incaico, los cuatro suyos, Antisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo y Collasuyo, pues tenía una diversidad de pisos ecológicos, ¿no? Por ejemplo, desde el océano, desde la costa, ¿ya? Donde traían peces, traían guano y traían productos característicos de la zona hasta los valles, ¿no? Donde se producía el maíz y el algodón, como también la sierra o altiplano, ¿no? En la parte altiplánica del imperio, donde se produce la papa y quinoa, ¿sí? Y también tenía una región selvática donde producen la coca y la yuca. Estos señores practicaban el comercio, sí, pero no con un afán de enriquecerse o de acumular riqueza, porque en esos tiempos ellos no tenían o no conocían el billete o la moneda, en este caso el dinero, ¿sí? La manera de intercambiar productos era el trueque, ¿no? Intercambiaban productos entre ellos. Por ejemplo, uno de la sierra o altiplano llevaba papa quinoa al, a la costa por peces o algún producto característico de la zona o a los valles o probablemente a la región selvática de, eh, de los yungas para traer coca, ¿no? En cuanto a la tierra, jóvenes, la tierra estaba dividido en tres partes, ¿sí? La primera parte estaba destinada al dios Sol, ¿sí? Destinada para el Sol. La otra parte estaba destinada para el Inca, ¿sí? Y la tercera parte para la comunidad o para el pueblo. Estos señores depositaban sus excedentes en la agricultura en los llamados colcas. Los colcas eran depósitos, ¿ya? Depósitos donde almacenaban productos, ¿ya? Como por ejemplo maíz, podían almacenar papa o la papa deshidratada, en este caso el chuño, la quinoa, pues ellos hacían uso de estas colcas. En el caso nuestro podríamos decir una especie de alacenas o despensas donde podríamos almacenar ciertos productos, ¿no ve? Pero ellos lo llamaban colcas y eran mucho más grandes, ¿no? Bueno, otro aspecto en la economía pues era la ganadería, pero especialmente de la llama, la alpaca y la vicuña, estos llamados camélidos, ¿no? De quienes se extraía la carne, lana y transporte, especialmente. En el transporte, ¿saben qué? La llama era el animal más utilizado
que se calcula que puede aguantar hasta unos 40 kilos aproximadamente en su espalda para recorrer largas distancias, ¿no? A este animal, a estos animales, mejor dicho, de los camélidos, también estaban los cohuis o los conejos, ¿sí? Cohui es en quechua, conejo en quechua. Estos eran animalitos que también criaban en la ganadería, ¿sí? Para mejorar sus actividades económicas, el imperio se desarrollaron tres tareas adicionales. Además de la ganadería y la agricultura, estos señores se dedicaban a la mita, a la minca y al aini. ¿Qué era la mita? La mita eran tareas agrarias, pesqueras o militares de carácter obligatorio. Todos los que habitaban el imperio inca tenían que desarrollar estas tareas por turno. La mita, por ejemplo, cuando llegan los españoles, lo cambian de escenario al trabajo en la mina, ¿no? En la mina. Pero los incas, por ejemplo, no trabajaban en las minas porque no veían al oro y la plata y al cobre, digamos, los minerales que existían más, como un botín para poder explotar, sino ellos veían como más adorno, no tenía el valor que después el europeo le va a dar, ¿no? La minca, ¿qué era la minca? La minca es el trabajo comunitario que beneficiaba a todo el ayllu, ¿no? O sea, trabajaban todos en beneficio de todos. Por ejemplo, en tu zona, digamos, todos los vecinos, más tú y tu familia y vos y los vecinos, hacen la limpieza de una cancha polifuncional, de un parque o el empedrado o el asfaltado de una calle, digamos, ¿sí? En beneficio de todos. Todos trabajan para todos. Eso es la minca. El AINI también es el trabajo comunitario. Todos trabajan, pero donde se beneficia solamente uno, ¿ya? Por ejemplo, si hay una pareja joven que se casa o se casaba, todos los de la comunidad construían su casa. Si alguien se enfermaba y no podía trabajar en las tareas de ganadería, agricultura, todos colaboraban para que ese enfermo o ese accidentado, por ahí se fracturaba la pierna o el brazo o sucedía algo, los demás colaboraban. A eso se llama el AINI, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de la cultura de los incas, ¿sí? La cultura pues está expresada en la arquitectura, la textilería, la cerámica, la orfebrería, la pintura y la música. Sí, cuando hablamos de arquitectura estamos hablando de construcciones, ¿no? De las construcciones que ellos tenían. No tenían grandes construcciones, ¿no? No tenían muchas construcciones de relevancia, ¿sí? En ella se caracteriza la solidez, la sencillez y especialmente la simetría. ¿Saben por qué la simetría? Porque ellos no utilizaban ningún material adhesivo para unir unos con otros. O sea, no utilizaban el cemento, no utilizaban, por decir, cal, yeso, etcétera, etcétera, para poder unir las piezas. Por eso es que se caracterizaba por su sencillez y su simetría especialmente, ¿no? La textilería, donde se destacaron 5 clases de tejidos, ¿no? El cusi, la abasca, el cumbi, la plumería y la chaquira, ¿sí? ¿Qué era el cusi? El cusi pues era lo más normal o lo más utilizado, ¿no? Era lo que se elaboraban alfombras y frazadas, por ejemplo, los puyus. Puyu es en quechua frazada, ¿sí? Con eso ellos lograban taparse durante la noche, ¿no? Y la abasca,
son las prendas de la clase humilde, ¿ya? De tocuyo o de alguna, de lana, de llama, de alpaca, especialmente de llama, ¿sí? Con eso ellos se vestían, podían hacerse sus prendas. Y el cumbi eran pues las prendas del Inca y de la nobleza, ¿sí? Esos sí estaban a base de lana de vicuña y también de alpaca, que son más finos que la de llama, por ejemplo, ¿no? La plumería era parte del cumbi, porque era a base de plumas de colores, ¿ya? Y estaba asentada sobre el cumbi, o sea, en esas vestimentas del cumbi adicionaban plumerías para el inca y la nobleza, ¿no? A eso también, al cumbi, se le adicionaba la chaquira. La chaquira es los hilos finos de oro y plata que utilizaban para confeccionar estas prendas del cumbi, por ejemplo, ¿sí? La cerámica, jóvenes, producida bajo una geometría pronunciada y sobrios diseños, podemos observar en esta vasija de barro, ¿no? De barro. Especialmente en la construcción o fabricación de tinajas, platos y vasos, ¿no? También otras situaciones, ¿sí? Pero principalmente eso, ¿sí? Cuando hablábamos de simetría en la arquitectura, jóvenes, aquí tenemos una imagen, ¿ya? Por ejemplo, está en la parte derecha inferior, están piedras, unas sobre otras o al lado unas de otras. A eso se llama simetría, hacer coincidir unas con otras, sin necesidad del cemento, sin necesidad de algún pegamento. Por eso es que se caracteriza por su sencillez y simetría. A eso llamábamos, ¿ya? Ponían una piedra sobre otra, al lado una del otro, haciendo coincidir y haciendo sus construcciones como templos, viviendas o caminos o alguna situación, ¿no? Y en la orfebrería, ya la orfebrería era el trabajo pues en el oro, plata y bronce, en materia prima de la orfebrería, ¿sí? Los utensilios más utilizados por el Inca, especialmente y la nobleza, eran los adornos, ¿no? Brazaletes, collares, algunos adornos que se utilizaban. A eso se llama la orfebrería, ¿ya? En la música, ¿qué podemos decir? Primero hablaremos de lo que es la textilería, ¿sí? O el tejido. Aquí tenemos una imagen igual. Ellos expresaban su vida en los tejidos, expresaban al dios Sol, expresaban algunos animales que podían bordar y también los colores, ¿no? Que ellos empleaban. Los colores sacaban de la naturaleza, ¿no? De las diferentes formas o colores de tierra, de plantas. Ellos utilizaban esos pigmentos para dar color a sus tejidos, ¿no? En la música, especialmente, tenían fines religiosos y guerreros, ¿sí? Se expresaba la dualidad andina, ¿no? La dualidad andina quiere decir lo opuesto, hombre, mujer, o mejor dicho, macho, hembra, blanco, negro, día, noche, eh, todo lo opuesto en la dualidad andina, ¿sí? Utilizaban instrumentos de viento en la música, como por ejemplo los pincollos, las quenas y los sicus. Nosotros conocemos como zampoña, ¿no? A los sicus. Representaban el cielo. Estos representaban el cielo. Y los tambores o los instrumentos de percusión que sirven para golpear representaban la naturaleza, ¿ya?
la naturaleza representaban con los instrumentos de percusión. En cuanto a la religión, los incas eran de tipo politeísta, panteísta y heliocéntrica. Politeísta porque ellos tenían varios dioses. Panteísta porque ellos tenían o adoraban también a la naturaleza, a los animales, ¿sí? Que viene relacionado al politeísmo. Y heliocéntrica porque el sol era el centro de todo. El dios Inti era su dios principal, ¿ya? Sus dioses principales es el dios Inti, para empezar, y hay dioses secundarios como la Pachamama, la diosa Quilla o la diosa Luna, ¿sí? La Mamacocha o la diosa del mar y la Illepa, dios del rayo o del fuego.